Muy bien, pongan eso como título. A ver, vamos a ver ahora un problema con valores en la frontera, pero que no tiene una ecuación ordinaria, sino que tiene una ecuación parcial. Entonces, vamos a trabajar con la siguiente ecuación. A ver, entonces decimos aquí u sub xx más u sub y, esto es igual a f, a una función f de x, y. Ok, ¿dónde? Pues la idea es que esta parejita de xy pertenece a una región S del plano XY. Esta es una región, pongámosle así, a ver, cerrada y acotada del plano XY. Ok. Una región cerrada y acotada del plano XY. Y vamos a tener la siguiente condición de frontera. Le ponemos aquí, a ver. Condición de frontera. Condición de frontera. Dos puntos. Y decimos aquí, pues para todo punto que pertenece a la frontera de S, esto es notación, ¿verdad? Notación. Quiere decir la frontera de la región S. Pues sabemos cómo se comporta la función, es decir, u de x, y, por ejemplo, es igual a una función, vamos a ponerle aquí, ya la f la usé arriba, vamos a ponerle g de x, y. Ok, ¿dónde? Pues vamos a decir f continua, coma, vamos a decir aquí g de clase C2 en un abierto que contiene a S, ¿ok? Entonces, este es el PBF. Ok. Este es el problema con valores en la frontera. Ok, y aquí tenemos la EDP. Aquí. Esta es la EDP. Estamos. Es decir, si hacemos un grafiquito, por ejemplo, vamos a hacer un gráfico aquí. Entonces tengo una región S, por ejemplo así, a ver. Estamos. Esta es la región que estoy llamando S. Ok. La frontera de S la tenemos acá, la frontera de S. Entonces se conoce U en cada punto de la frontera. Esa es la idea. Es decir, yo sí sé a qué es igual U en cualquier puntito de aquí, de la frontera. Ok. Eso sí conocemos. Pero si tomamos un puntito aquí, ¿verdad? En el interior, por ejemplo, XY, eso es lo que yo quiero encontrar. ¿Quién es U de X, Y ahí adentro? ¿Ok? ¿Quién es U de X, Y ahí adentro? Entonces, digo F continua, G acá de clase C2,
En algún abierto que contenga S, por ejemplo. En algún abierto, qué sé yo, ¿verdad? Que contenga AS. Ok. Vamos a ponerle así, conjunto abierto que contiene AS. Ok, entonces aquí pues obviamente F de clase C, G de clase C2. ¿Ya? Eso. Ahora, en particular vamos a estudiar cómo aplicarle un método numérico a este problema con valores en la frontera con la siguiente región S. Entonces vamos a decir aquí. En particular, estudiaremos un método numérico, también pues le pongo aquí, de diferencias finitas, con la siguiente región S. Dos puntos. Entonces S va a ser simplemente un rectángulo. Es decir, va a ser, por ejemplo, intervalo AB, esto en el eje de las X, cruz de producto cartesiano, pues. Cruz CD, esto en el eje de las Y. Ok. También puedo decir así, ¿no? También puedo decir, digamos aquí, todas las parejitas XY, pongámoslo así, a ver, todas las parejitas XY del plano en R2, tal que pues X es mayor o igual que A, menor o igual que B, coma, y acá decimos Y mayor o igual que C, menor o igual que D. Ahí está. ¿Ok? Entonces, si graficamos la región, por ejemplo acá, vamos a graficar aquí la región. Entonces tenemos, a ver, X igual A, por ejemplo, la recta de ecuación X igual A, vamos a ponerla aquí. Esta es la recta de ecuación X igual A, por ejemplo acá la recta de ecuación X igual B. Ahí. La recta de ecuación Y igual C, por ejemplo, acá. Y igual C y la recta de ecuación Y igual D. Ahí. Estamos. Entonces, la región S obviamente sería el siguiente rectángulo, ¿verdad? Aquí. Es una región rectangular, ¿no? Ahí. Ok, bueno, entonces, esta es la región. Ya, esta. Entonces, pongámosle acá de todas maneras, se trata de una región rectangular. Ahí estamos. Se trata de una región rectangular. Ahora, recordemos que la idea es que conocemos el valor de U en cada puntito de la frontera. Ok. Le ponemos acá, a ver. Recordar que pues, para todo par ordenado que pertenece a la frontera,
Es decir, la frontera serían ahí los 4 lados del rectángulo. Es decir, estos 4 segmentos de recta. Este segmento, vamos a ponerle un numerito, una etiqueta aquí, a ver. Este sería el primer segmento de recta, segundo segmento de recta, tercer segmento de recta, cuarto segmento de recta. ¿Ok? Entonces conocemos cómo se comporta U en cada puntito, ojo, en cada puntito de la frontera de S. Acá, pues quiere decir que sabemos quién es esta G. Ok. Esta G es conocida. Conocida. La idea es que la proporciona el problema. Entonces, pues como hay 4 lados, necesitamos esa condición de frontera, dividirla en 4 condiciones, una para cada lado. ¿Ok? Entonces, vamos a decir aquí, para el primer lado, le pongo 1 aquí, ¿ya? Ahí le pongo 1 le pongo ahí. ¿Ok? Entonces, para ese lado, por ejemplo, deberíamos saber quién es U. Cuando X es A, ¿se observan, no? Cuando X es A, fijo en A, ¿no? La X la fijamos en A y la Y puede variar. Cualquier Y, obviamente cualquier Y que corra de 0 a D. Una Y ahí arbitraria. Ok. Esta Y, digo para cualquier Y, pero obviamente que se encuentre entre C y D. Ahí. ¿Estamos? Entonces, como hemos fijado A, quiere decir que debería depender de ¿quién? De Y. Correcto. Entonces le vamos a poner así, pongámosle Si1 de Y. Si1 de Y. Ok. 2. Ahora estamos acá en 2. Entonces, en 2, por ejemplo, ¿qué hemos fijado? Hemos fijado la D. Y ahí es para cualquier X entre A y B. Entonces le decimos aquí así, U de X, D. Y esta es una función que debe depender de ¿quién? De X. Entonces vamos a ponerle así, phi sub 1 de X. Y de todas maneras indiquemos aquí que esta X pues puede tomar cualquier valor entre A y B. Ok, ahí. 3. Listo. Entonces, en 3, obviamente fijamos X en B. Y por lo tanto, ¿qué tendríamos aquí? Sería U de B, y cualquier Y. Asimismo, esa Y puede moverse entre C y D. Entre C y D. ¿Estamos? Y obviamente va a depender de Y, entonces le vamos a poner aquí Si2 de Y, en general, Si2 de Y. Y finalmente le ponemos aquí 4. Y en 4 fijamos en cambio la Y en C. Entonces sería U para cualquier X y la Y la fijamos en C. Y obviamente esta es una función que debería depender de X. Vamos a ponerle aquí phi sub 2 de X. ¿Ok? Y esta X entre A y B. Esto para la frontera, pues, ¿no? Estamos. Obviamente en las esquinas deberían coincidir. ¿Sí? En las esquinas deberían coincidir, pues, ¿no? Es decir, justo en los vértices del rectángulo deberían coincidir las funciones, obviamente, pues, ¿no? Aquí. Estamos. Entonces, de todas maneras, le vamos a poner aquí en el gráfico. En 1 tenemos la función si sub 1 de Y, aquí, si sub 1 de Y. Si sub 2 la tenemos del otro lado, en 3, aquí está si sub 2 de Y. En 2, aquí en 2, en cambio tenemos a phi sub 1 de X. Y en 4 tenemos a
phi sub 2 de x. Ok. Entonces lo que digo es que psi sub 1 en este vértice debe coincidir con psi sub 1 debe coincidir con phi sub 1, obviamente, pues, ¿no? Asimismo en el otro vértice phi sub 1 debe coincidir con psi sub 2. Acá en este vértice psi sub 2 con phi sub 2 y en este vértice que está acá psi sub 1 con phi sub 2. Ok. Estamos. Entonces, bueno, esta condición de frontera resulta que se subdividió en 4. Entonces tenemos estas 4 condiciones de frontera aquí. Estamos. Muy bien. Entonces vamos a decir aquí abajito para aplicar el método de diferencias finitas, se necesita aplicar una partición regular en n. Si ya digo regular, quiere decir los subintervalos de la misma longitud, pues, ¿no? Entonces, una partición regular en n subintervalos, al intervalo continuo acá. Repito, para aplicar el método de diferencias finitas, ese es el método que vamos a aplicar, pues, ¿no? Método de diferencias finitas, se necesita aplicar una partición regular en n subintervalos al intervalo AB y también una partición regular en M subintervalos al intervalo CD. Al intervalo CD, porque no necesariamente, ojo, no necesariamente debe ser el mismo número de subintervalos, ¿verdad? En AB como en CD, no necesariamente. Por eso decimos n subintervalos, ¿verdad? Es la partición que vamos a aplicar en el intervalo AB y m subintervalos es la partición que aplicaremos al intervalo CD. ¿Ok? Particiones regulares. Entonces vamos a usar la siguiente notación. Vamos a ponerle aquí HX. Vamos a ponerle así, HX. Digamos que este va a ser el tamaño de paso para la variable X. Vamos a ponerle aquí tamaño de paso para la variable X. Ok. Obviamente, ¿cuánto debería ser este HX? Si es para la variable X, pues sería B menos A sobre la N. Sobre la N. Entonces, esta N es el número de subintervalos en X. Número de subintervalos en X. Pero pues de la misma manera tenemos un HY. Vamos a ponerle acá HY. Ok. Obviamente HD sería en cambio D menos C, pero sobre M. Sobre M.
Esta m, en cambio, es el número de subintervalos en y. No tiene por qué ser igual, por eso aquí uso n y acá m. Número de subintervalos en y. ¿Ok? Y este que está acá, este hy, sería el tamaño de paso para la variable y. Tamaño de paso para la variable y. ¿Ok? Veamos acá, a ver, hagamos un grafiquito para observar lo que ocurre. Entonces, primero en la variable x, es decir, en el eje de las x, pues tendríamos así, miren, sería x0, x1, x2, x3, puntos suspensivos, ¿hasta quién? Hasta x sub n, n menos 1, y terminamos en x sub n. ¿Ok? Son dos particiones, ojo, una en el eje de las x, otra en el eje de las y. Entonces, esto es en el eje x. ¿Ya? Eje x. Entonces, este x sub 0 es a y este x sub n es b. ¿Sí? Y el hx es esta distancia de aquí, que es la misma, pues, ¿no? Ok, entonces, ¿quiénes son estas x de aquí? ¿Quiénes son estas x de aquí? ¿Quiénes son estas x de aquí? Ya sabemos cómo encontrarlas, ¿verdad? Entonces, yo le voy a poner aquí x sub i. X sub i, ¿quién es? Pues la primera x, que es x sub 0, más i veces hx. Quiere decir entonces que el x sub i va a ser a más i veces b menos a dividido para n, donde la i pues no tendría sentido en 0 y en n, sí de 1 a n menos 1. A n menos 1. Ok, entonces esto. Aquí. Muy bien, esto en el eje X. En el eje Y, veamos acá el eje Y. Entonces le ponemos aquí eje Y. Entonces tendríamos aquí es Y, perdón, aquí es Y0, Y1, Y2, Y3, puntos suspensivos. Ojo, acá tendríamos Y sub m menos 1, y acá tendríamos Y sub m. Ok. Este Y sub 0 es el valor de C. Este Y sub m es el valor de la D. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el HY. Aquí. HY. Entonces, hablemos acá de un YJ. De un YJ. Lógicamente, esa J debe correr desde 1 hasta m menos 1. Hasta m menos 1. Entonces, YJ, ¿quién sería YJ? YJ sería Y sub 0, correcto, más J veces HY. Quiere decir entonces que YJ, acá corremos la J, sería
pues la primera y, que es c, más j veces d menos c sobre m, donde la j corre de 1 hasta m menos 1. Hasta m menos 1. Estamos, aquí está. Entonces voy a ponerle aquí nota. Nota. Entonces con esto, vamos a decirle aquí, a ver, con esto hemos podido discretizar la región rectangular S. La región rectangular S. ¿Estamos? Entonces, solo para hacerlo ilustrativo, ¿ah? Solo para, voy a fijar valores para n y m solo para hacerlo ilustrativo. A ver, por ejemplo, vamos a hacerlo así, a ver. Voy a hacer una ilustración, ojo, una ilustración, para que lo puedan observar. Es decir, voy a dejar a un lado momentáneamente el análisis general, ¿ok? Entonces, supongamos que yo tengo aquí x0, por ejemplo acá x1, por aquí x2, x3, supongamos que termino en x4, por ejemplo. Ahora supongamos que acá tenemos y0, por acá y1, por acá y2, vamos a dejarlo en y3, ok, es decir, valores de m y n distintos, por ejemplo. Entonces vamos a ponerle acá y3, ok. Entonces aquí está el eje de las x y acá está el eje de las y. Es decir, hagamos una ilustración para que lo vean con n igual 4 acá y con m igual 3 aquí. Ok. Entonces, pues obviamente aquí el rectángulo es el siguiente. Ahí. ¿Ok? Ahí estamos. Pero como hemos discretizado, pues tenemos otros segmentos de recta, tanto verticales como horizontales. Ojo. Ya está. ¿Ok? Ahí está. Entonces, esta es la famosa malla del problema. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que aquí donde voy a poner el visto, conocemos el valor de U. Aquí donde pongo el visto, conocemos el valor de U. Aquí. Aquí. Es decir, en los puntos de la frontera. Estamos. Aquí donde yo pongo el visto, ¿verdad? Aquí la idea es que conocemos cuánto vale U. Y donde yo pongo las interrogaciones es donde no sabemos cuánto vale U, pero podemos estimar el valor con el método numérico. Ok, ahí.
Listo, entonces aquí una pequeña ilustración para que vean qué es lo que ocurre. Estamos. Entonces, nota, con esto hemos podido discretizar la región rectangular S. ¿Ok? Ok. Entonces ahora vamos a decir aquí, sea, ojo, sea, miren lo que vamos a hacer aquí, x sub i, y sub j. Sea x sub i, y sub j, un punto que pertenece a S. Un punto que pertenece a S. De todas maneras le ponemos acá, donde la I, sí, es un punto de S, pero donde la I corre de 1 a n-1, le pongo aquí, de 1 a n-1, y la J corre de 1 a m-1. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la ecuación diferencial? Entonces, ¿cuál es la EDP? La EDP es así. La EDP es segunda derivada parcial de U respecto de X. Esto en un puntito XY más segunda derivada parcial de U respecto de Y. Asimismo, en un puntito XY. Y esto es igual a F en un puntito XY. Entonces, en particular, ojo, en particular, dos puntos, decimos X, XY, Y, YJ. ¿Sí? X igual XY, Y, YJ. Entonces, reemplazamos acá y tendríamos segunda derivada de U respecto de X en X y YJ más segunda derivada de U respecto de Y en un puntito X y YJ, y esto es igual a F en X y YJ. ¿Ya? Aquí. Entonces, notación, notación. Simplemente le vamos a poner aquí, ojo. Aquí le vamos a poner simplemente F sub IJ. F sub IJ. Esto, ¿verdad? Notación. Una notación abreviada ahí, ¿ya? Para no repetir de X, Y, YJ, ¿ok? Ahora, pregunta. ¿Cómo aproximar las segundas derivadas parciales? ¿Cómo aproximar las segundas derivadas parciales? Vamos a ver.